Está con nosotros María de los Dolores Cerón, directora técnica de SICAMED, ingeniera química de formación, con una maestría en calidad y estadística aplicada, doctoranda en administración, ambas por la Universidad de La Salle, socia cofundadora del laboratorio de calibración SICAMED, acreditado por EMA en 12 magnitudes: presión, temperatura, masa, dimensional, eléctrica, óptica, mediciones especiales, humedad, volumen, flujo, analizadores específicos y fuerza. Es miembro del padrón de evaluadores de la EMA como evaluador líder técnico, experto técnica de los organismos de acreditación OGA de Guatemala, OCE de El Salvador. Ha participado en los comités técnicos de evaluación para mediciones especiales para el desarrollo de guías técnicas. Por más de 30 años se ha dedicado a actividades de calibración, metrología, calificación de equipo, validación de software, normalización y evaluación de la conformidad. Ha sido ponente en foros nacionales para la industria farmacéutica como ISPER, Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos, la Asociación Farmacéutica, y en el CENAM para el Club de la Balanza y para la EMA en AMAC y Música. Es directora del comité editorial de la revista de la metrología de la AMAC, presidenta de la Comisión de Red de Mujeres de Infraestructura de la Calidad, de Asociación de Mujeres de la Infraestructura de la Calidad, ACE Música, representante de EMA para el Grupo Estratégico para el Estado de México, y ha recibido capacitación en México, en CENAM, en el extranjero, en el NPL de Inglaterra, Tecnológico de Monterrey, la UNAM, entre otros. Pues, bienvenida. Y Gracias. pues aprovechen mucho esta conversación, que además haciendo como alusión a este tema de música y todo que ayer nos comentaba la maestra Maribel, pues seguir impulsando a las mujeres, ¿no? O sea, se vieron en esta ocasión, pues fuimos 3, pero esperamos que sean más en el siguiente, ¿no? Claro, sí, esa es la idea, que nos integremos más mujeres en actividades de infraestructura de la calidad. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Ya en este segundo día de este encuentro, que en realidad ha dado mucha información para fortalecer las actividades de calibración, y pues nos ha abierto como la inquietud para ir ya migrando y adaptándonos a los cambios de la GUM. Sin embargo, bueno, yo les voy a presentar aquí un trabajo que se hizo todavía basado en la guía para lo que fue el proceso de estimación de incertidumbre. Cambié un poquito la presentación, orientándola a lo que hemos estado viendo y lo que los panelistas han estado presentando. Pero bueno, les comento que la metrología es un pilar por la confiabilidad que nos da en las mediciones. Es un pilar que es fundamental para la infraestructura de la calidad y de alguna manera impulsa la innovación, el comercio justo, sí, y la mejora continua. A todos los que hacemos metrología, es importante que sepamos que de alguna manera es un pilar elemental de la infraestructura de la calidad. Bien, como objetivos de la presentación, de forma general les voy a hablar del rol de la metrología como un pilar de confianza en procesos y productos. También les voy a hablar y desde ayer hemos estado hablando de mediciones confiables como un impulso a la innovación, al comercio justo y las mejoras, desde luego, en los ámbitos de salud y seguridad, medio ambiente. En la parte de laboratorios de calibración vamos a describir un poquito la importancia que tienen estos organismos de evaluación de la conformidad en los diferentes campos de la metrología y algunas tendencias emergentes que estamos ya identificando para lo que es Industria 4.0. Bien, hemos estado revisando y con Maribel vimos ampliamente lo que era infraestructura de la calidad y vimos que tiene 4 componentes principales: metrología, acreditación y normalización. Sí se habló de la Ley de Infraestructura de la Calidad, pero no como un componente de la infraestructura de la calidad. Sin embargo, de acuerdo a ONUDI, nos establece que debemos de tener un marco de gobernanza dentro del esquema de infraestructura de la calidad, donde está todo el marco regulatorio que ya vimos, la Ley de Infraestructura de la Calidad, su reglamento que está por salir, todas las políticas y lineamientos que nos aplican para el ejercicio de la infraestructura de la calidad. Ahí está nuestra política de calidad también como parte de esa ley.
También la ONUDI establece claramente que hay instituciones que tienen un rol importante en la infraestructura de la calidad, obviamente metrología, acreditación y normalización, pero que hay instituciones que prestan los servicios de infraestructura de la calidad, que somos los organismos de evaluación de la calidad, ¿no? Esta es la perspectiva de ONUDI referente a lo que es el marco de infraestructura de la calidad de los países, ¿y quiénes conformamos ese rubro de organismos de evaluación de la conformidad? Pues los organismos de certificación, ayer Maribel les puso varios ejemplos, las unidades de inspección, que antes se llamaban unidades de verificación, los laboratorios de ensayo y desde luego los laboratorios de calibración, que es el segmento donde yo les voy a hablar. La metrología como pilar de infraestructura de la calidad nos va a dar entonces confianza, vamos a asegurar la trazabilidad de las mediciones, es como lo vamos a lograr. Nosotros como laboratorios de calibración vinculamos las mediciones a patrones nacionales e internacionales. Vamos a proveer ciertos métodos para hacer la calibración y estimar la incertidumbre y bueno, vamos a hacer como que un elemento fundamental en la confianza del mercado al asegurar la conformidad de servicios y productos. Y bueno, lo más importante que nosotros hablamos un lenguaje común, escribimos de forma común, que eso es lo relevante para los laboratorios de calibración. Participamos como parte fundamental, entonces, al dar confiabilidad en las mediciones, en el desarrollo económico de México, en la innovación científica. Participamos fuertemente en la transparencia y la equidad para los usuarios finales y desde luego para la parte de seguridad y ambiental, ¿no? También somos protagonistas de esto. Ya vimos los roles de la metrología científica o los diferentes campos también el día de ayer. Sin embargo, nosotros participamos fuertemente en el proceso de uso de patrones calibrados, trazables a patrones primarios, que es una de las funciones que nos da la metrología científica. También nosotros de alguna manera confiamos en esa trazabilidad porque los laboratorios primarios participan en comparaciones internacionales, lo que nos da seguridad en nuestra medición, al lograr equivalencia entre los patrones de diferentes países o confirmarla a través de esas intercomparaciones. Y además todas nuestras mediciones son trazables a lo que son patrones primarios y definiciones que ya están establecidas en el sistema internacional. En metrología legal, ¿dónde participamos los laboratorios? Ayer les comentaba Maribel de las unidades de inspección, los centros de verificación vehicular. Nosotros participamos fuertemente en la parte de generar metodología y realizar las calibraciones de esos centros de verificación y de esos instrumentos que están ahí instalados para poder confirmar que las mediciones que estamos nosotros asegurando en ese proceso, pues son confiables y seguras. Entonces, bueno, ¿dónde participamos más? En el ámbito industrial. Por ejemplo, SICAMET participa mucho en el ámbito farmacéutico, tenemos muchas aplicaciones para el desarrollo farmacéutico, sin embargo, bueno, debido a los requerimientos que tenemos como parte de la infraestructura de la calidad, hemos desarrollado varios métodos de medición para poder atender ciertos requerimientos normativos. La metrología industrial requiere control de calidad y no hay control de calidad si no hay medición con instrumentos calibrados, ya lo mencionaron hace un momento. Sí, requerimos establecer, bueno, la industria requiere establecer control de procesos y eso se establece o se realiza a través del monitoreo continuo de las variables para establecer controles y tomar decisiones. La industria requiere la gestión de equipos, ya sea su mantenimiento y su calibración, y pues aparte también requiere de capacitación y formación del personal involucrado en la gestión metrológica de los instrumentos. Los laboratorios, les reitero, jugamos un papel muy importante. Somos el puente que hay entre los institutos nacionales de metrología y esa industria.
¿sí? Que requiere esas mediciones. Conectamos los patrones con los instrumentos de las empresas a través de nuestras calibraciones. Somos responsables de emitir certificados de calibración que documenten la trazabilidad y la incertidumbre de la medición en cada uno de nuestros procesos. En medida de lo posible, atendemos ajustes en los instrumentos de medición que nos llegan de los clientes, pero aparte también podemos desarrollar nuevos métodos de medición y proporcionar asesoría técnica a los usuarios de los instrumentos para un mejor uso y gestión. Bien, yo creo que la calibración es parte de la metrología aplicada. Sí, la metrología aplicada es realmente la que hacemos los laboratorios de calibración. Les reitero, tenemos un conjunto de procedimientos, desarrollamos la estimación de incertidumbre de nuestros métodos, desarrollamos competencia técnica del personal que participa con nosotros en las calibraciones y además mantenemos todos nuestros patrones de trabajo y de referencia para poder realizar nuestras calibraciones. A continuación les presento un desarrollo que tenemos de lo que es el ciclo de vida de la calibración. Consideramos que la calibración tiene, como cualquier ciclo de vida en los procesos farmacéuticos, una fase de diseño de la calibración, la planeación de la calibración, la organización de cada una de las etapas que identificamos en el diseño y proyecto del ciclo de calibración, además de la ejecución, ¿no? Y tenemos otra sección que le llamamos control, sí, que es donde entra todo el análisis de datos, el uso de los datos de la calibración, que normalmente algunas empresas en ocasiones mandan a calibrar para guardar un certificado y no lo usan. Bueno, en el ciclo de la calibración tenemos claramente establecido que se deben de usar esos resultados para dar trazabilidad a la medición, además de establecer un mantenimiento del estado calibrado de la instrumentación. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? A través de la gestión y el establecimiento de frecuencias de calibración documentadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya una vez que tenemos establecido y validado ese proceso del mantenimiento del estado de la calibración, también aquí se involucran las verificaciones intermedias. Hacemos lo que es la gestión de datos y la preservación y eliminación de datos. Y nuevamente empezamos el ciclo de calibración. Para cada uno de nuestros instrumentos este proceso se replica, ¿no? Bien. Yo les quiero comentar que considero que la calibración, en este caso la metrología, también tiene sus pilares. Y los pilares fundamentales para una correcta operación de un laboratorio de calibración, pues es la trazabilidad metrológica, ¿no? Uno de los pilares más importantes, considerando que esa trazabilidad metrológica es la propiedad del resultado de la medición, de poderlo relacionar jerárquicamente a patrones de mayor exactitud. ¿Sí? Si nosotros no damos trazabilidad a nuestras mediciones, no tiene ningún sentido mandar a calibrar un instrumento, sería un gasto innecesario. ¿Sí? CENAM tiene un artículo en el cual dice que si no usáramos nosotros esa trazabilidad, estaríamos generando un dispendio de nuestros recursos, ¿no? Entonces es importante que utilicemos la trazabilidad metrológica. El día de ayer ya alguno de los ingenieros explicó que esa trazabilidad metrológica depende de la corrección que hagamos de los resultados de calibración y que se nos informan en los certificados de calibración. Bueno, en esa cadena de trazabilidad los laboratorios somos los responsables de transferir esa exactitud a instrumentos de la industria. Mediante también este proceso nosotros diseminamos la trazabilidad de las mediciones a los procesos y a los instrumentos industriales. Otro pilar importante en metrología es el vocabulario de metrología. Si los metrólogos no aprendemos a hablar de la misma forma, pues entonces los conceptos y las actividades que realicemos pues serán diferentes, ¿no? O sea, a veces nos llegan solicitudes que dice, calíbramelo, pero cuando se lo regresa, oye, pero no me lo ajustaste, no le diste mantenimiento, no le hiciste N actividades, pero en realidad pues la calibración tiene un solo propósito, el otro término será ajuste, ¿no? Entonces,
Los metrólogos debemos hablar el mismo idioma. Para eso tenemos claramente documentado un vocabulario internacional de metrología, ¿no? Entonces, cuando hablemos de una propiedad o una característica metrológica de un instrumento en cuanto a su alcance, pues hablaré de intervalo de medición y no de rango de medición, ¿no? Que de acuerdo a lo que comúnmente manejamos en el argot metrológico, pues el rango es para los militares, ¿no? O sea, en los instrumentos hablamos de intervalos de medición. Bueno, el que todos los metrólogos usemos el vocabulario y hablemos de la misma forma nos dará un mejor entendimiento de los procesos de medición. Otro pilar importante para los laboratorios y sus actividades es el uso correcto del Sistema Internacional de Unidades. Si no usamos correctamente el Sistema Internacional de Unidades, estamos totalmente fuera de lo que sería la metrología. En muchas ocasiones nos encontramos expresiones de unidades con mayúsculas, plurales, o sea, una expresión incorrecta, o sea, usando a lo mejor erróneamente expresiones de números sin unidades o números que no nos dicen realmente qué dimensión es la que yo estoy midiendo. Entonces, el uso del sistema internacional es fundamental. Entonces, recordemos, vocabulario de metrología. Un metrólogo debe tener claramente tatuado en su sangre vocabulario, sistema internacional de unidades y tratamiento de incertidumbre, expresión y tratamiento de la incertidumbre de la medición, resultado de nuestras calibraciones. Ya ahorita Mario les explicó de la forma más clara y posible todo lo que interviene de alguna manera en un experimento de medición, ¿sí? Y cómo nosotros somos también partícipes de que esa incertidumbre pueda ser o tener una magnitud mayor o menor a la esperada, ¿no? La incertidumbre, pues bueno, ya la conocemos como ese parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores. Sin embargo, pues bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser esa incertidumbre? Ayer alguien preguntaba qué tan grande tiene que ser la incertidumbre para que nosotros podamos tener y tomar decisiones. Muchos han de recordar esa carrera que tuvo realmente, pues, impacto, ¿no? Vamos a ver ahora, y si alguien me dice si puede de simple vista tomar ahora no reproduce. Déjame ver si aquí. Para la historia. Creo que no Alay nunca dudó. ¿Quién ganó? Ese oro olímpico. Ese oro olímpico nunca dudó. ¿No? Cuando lo presentaron en la primera presentación, ¿Con qué ahí lo antes de midieron? entrar a la ¿Con pista, qué como se incertidumbre la saltó, como midieron? brincó. Se disfrutó todo ese momento, toda esa final olímpica, desde el principio hasta el final. ¿Quién ganó? Todo Vean el mundo se las detiene decisiones, ¿no? cuando se corre. O sea, vemos las fracciones quizás de segundo que hubo para tomar la decisión, la metrología en los deportes, la metrología en la medicina. Los 100 ¿sí? metros planos. Entonces, Noah Lyles es nuestro campeón olímpico, pues bueno, que va a quedar para la historia. si en Creo que este no, Alain, momento, debido nunca dudó. a tan corto espacio de tiempo que tenemos, voy a contar del 1 al 5 y el velocista más rápido de aquí se va a llevar este premio que tenemos aquí. Si me dice quién ganó y con qué diferencia ganó. Voy a contar ahorita del 1 al 5 y el primero que me diga, para que no abuse de ChatGPT, o sea, sino, órale. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos una propuesta. A ver si le dan su micrófono, por favor. Si nos dice la doctora quién ganó. El americano Luis con, Luis. con 0.005. Ah, ya nos ganó. Bueno. Ok, no ayudó el video, la presentación, pero esa era la idea.
O sea, que ustedes vean el impacto que tiene la metrología en las mediciones. O sea, con qué diferencia ganó ese deportista, con qué instrumento tuvo que hacer medido, quién lo tuvo que haber calibrado, porque bueno, eso también debe estar calibrado, ¿no? Y con qué incertidumbre de medición debió haber sido calibrado. Decisiones tan importantes como dar una premiación a un deportista de ese nivel, ¿no? O sea, y esto no es solo en los deportes, en muchas áreas de la metrología tenemos ese impacto, esa influencia. Pues lo prometido es deuda, su playera, su cilindro y muchas felicidades. Pues bien, en efecto, fue Noah Lyles quien ganó esa carrera. Fue por esa diferencia de fracción de segundos, ¿sí? Que le dieron el campeonato. Y pues bueno, a lo mejor decía Maribel, si te paran en el alcoholímetro y si le dices que no está calibrado, le ganas, ¿no? No sé si alguien cuestionó si su instrumentación estaba calibrada o no, con qué incertidumbre, pero bueno, simplemente una reflexión para poder observar el impacto que tiene la incertidumbre de la medición, ¿no? O sea, la trazabilidad de las mediciones, qué laboratorios deberían de calibrar de acuerdo a su mejor capacidad de medición y calibración, ¿no? O sea, influyen muchísimas cosas en una medición y en una decisión. ¿Qué tendencias yo les puedo compartir que hemos observado con el grupo de Pharma en el que nosotros nos movemos mucho? En Pharma ya se está analizando las tendencias de Industria 4.0. Obviamente, si va a haber Industria 4.0, debe de haber Metrología 4.0. Y los laboratorios debemos de migrar allá, empezar a transitar hacia ciertas tecnologías, ¿no? La primera pues sería la digitalización. Ahorita ya se están proponiendo algunos desarrollos en esta parte, como son los certificados digitales, ¿sí? Esto pues nos va a permitir subir y mantener en una red, en una nube, todos los certificados para que sean consultados, incluso sean leídos por máquinas, para que en el momento en que se requiera, se hagan los ajustes pertinentes en la producción, ¿no? Entonces, bueno, quizás el primer impulso sea certificados digitales. Ya se habla de gemelos digitales, ¿no? Donde yo ya puedo tener un gemelo digital en mi empresa, estar haciendo verificaciones continuas del desarrollo y comportamiento de mi instrumento, ¿sí? Y entonces ya de forma virtual, con un gemelo digital, poder establecer controles, ¿no? Entonces, ahorita ya los primeros desarrollos que tiene Cenames en masa, para empezar a desarrollar un gemelo digital en masa. Y pues bueno, es una pesa, pero simulada, de alguna manera comparada con un patrón, todavía una medida física materializada, que va a mantener un valor virtual y de control, ¿no? Entonces, muy interesante que ya nos vayamos nosotros familiarizando con la digitalización. ¿Qué más? Pues ya en todos lados tenemos, y la mayoría de tener Alexa, ¿no? Pues ya tenemos instrumentos conectados al Internet de todas las cosas, ¿no? Instrumentos que son pequeños, ni siquiera vemos que adentro hay un medidor de presión arterial, que hay un medidor de temperatura que está controlando mi sistema ambiental, o sea, y que ya tengo información en la nube que me puede establecer controles remotos, ¿no? Entonces, metrología ya debe de ir teniendo tendencias a ir viendo cómo se van a calibrar estos instrumentos, ¿no? Para que sean eficientes todas las interconexiones que requerimos para el Internet de todas las cosas. Inteligencia artificial para lo que es análisis de grandes volúmenes de datos, predicciones y optimización de calibraciones, ¿no? Aquí la idea es tener a lo mejor un elemento, una herramienta que a través de, no sé, análisis de datos podamos predecir las próximas calibraciones de forma documentada, ¿no? La automatización, bueno, ni se diga, ¿no? Ya ahorita la industria cada vez está trabajando con automatización, robots integrados ya a la operación
de lo que sería la parte de de lo que los procesos y desarrollo de productos. Bien. Los laboratorios de calibración tenemos que cumplir la ISO 17025 en su totalidad, ¿no? Entonces, nosotros requerimos de establecer requisitos del sistema de gestión, requisitos técnicos, estar acreditados, ¿no? Y además, esta acreditación nos va a permitir tener competencia a nivel, o reconocimiento a nivel internacional, lo que de alguna manera hace que los certificados que yo emito aquí en México sean aceptados en cualquier punto o en cualquier parte del mundo donde esté vigente el acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, digamos de forma general, los laboratorios debemos demostrar estos requisitos de competencia, ¿no? Ayer decían, oye, los matemáticos no están inmersos en el mundo de la metrología. Bueno, nosotros en SICAMET sí tenemos personal que tiene competencia en matemáticas y estadística, es parte de nuestro grupo de soporte porque ha sido elemental para el desarrollo y mantenimiento de los programas de aseguramiento de la calidad, validación de hojas de cálculo, desarrollo de nuevos modelos y métodos. Entonces sí hay matemáticos en los laboratorios de calibración. Y bueno, Mario físico, matemático y todo incluido ahí en ese estuche de monerías de Mario. Bien, nosotros entonces entramos en la categoría de organismos de evaluación de la conformidad. Quiere decir que evaluamos la conformidad de ciertos requisitos normativos. También ayer preguntaban, oye, ¿cómo puedo asegurar que ese organismo en el certificado de calibración realmente está siguiendo el procedimiento de evaluación de la conformidad? No, en realidad nosotros como laboratorios de calibración lo que hacemos es calibrar la instrumentación que viene establecida en las normas. Por ejemplo, esta norma es la norma oficial mexicana, la 025, que habla de las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Esta norma trae todos los requerimientos que cualquier establecimiento debería de tener en niveles de iluminación en función de las actividades que realiza. ¿Sí? Entonces, para ello viene una unidad de inspección, ¿sí? Donde usando un instrumento adecuado que marca la norma, hace todas las mediciones de las superficies y determina si cada lugar tiene la iluminación requerida, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos los laboratorios de calibración en apoyo de esta norma? Calibrar la instrumentación para confirmar que el requisito de exactitud que establece la normativa para el instrumento se cumple y que ese instrumento que van a usar para evaluar la conformidad de esta norma sea apto para el uso que se está proponiendo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de un ejemplo de cómo implementamos la metodología para atender este requisito normativo. Y les voy a mostrar cómo se desarrolló junto con CENAM un banco fotométrico para la calibración de esos instrumentos que vienen referidos en la norma, que son conocidos coloquialmente como luxómetros, que tienen instalado un fotodetector para poder hacer la medición. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hacemos. Nosotros tuvimos que utilizar las propiedades de la luz para poder entender el fenómeno, entender lo que es la propagación rectilínea de la luz, la reflexión y la refracción, para ir entendiendo un poquito cómo operan estos instrumentos. También tuvimos que introducirnos en conocer lo que era un observador fotométrico estándar que está establecido por la CIE, sí, que lo definió en 1924 y lo define como la respuesta típica estandarizada de la percepción visual diurna del ser humano, ¿no? Y nos da un valor establecido en unidades de candela sobre metro cuadrado para describir la respuesta espectral del ojo humano para esa respuesta a la luz, ¿no? Entonces, hizo una curva espectral de eficiencia luminosa para poder evaluar esa visión fotópica en una longitud de lambda
que pudiéramos ver o que se ve en el ojo humano. El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética en longitudes que van de 380 a 780 nanómetros y la CIE ha definido diferentes curvas de referencia de esa sensibilidad espectral del ojo humano. Derivado de eso, pues estableció diferentes estándares que se usan para poder hacer esa medición o esa confirmación de esa referencia. Y pues bueno, dentro de los más comunes y que nosotros utilizamos fue el iluminante tipo A, que corresponde a una temperatura de color de 2856 Kelvin, ¿ok? Bien. ¿Qué magnitudes fueron con las que nos tuvimos que involucrar en este proceso? Pues básicamente fue con la parte de radiometría y fotometría, ¿sí? Entendiendo a la radiometría como aquella que se refiere a las mediciones físicas de energía radiante como una función de su longitud de onda, y a la fotometría como aquella que usa la radiación de la energía en la parte visible del espectro electromagnético, evaluado de acuerdo a los efectos visuales que se producen en el ojo. Atendiendo esta parte, esta magnitud, que es una magnitud fotométrica, nosotros pudimos reproducir nuestro experimento y darle trazabilidad a unidades de sistema internacional como es candela, lux y lumen, ¿ok? Aquí vemos la relación de las magnitudes que hay radiométricas y fotométricas y nosotros estamos en esta parte para medir la intensidad luminosa o iluminancia que se expresa en lux y que es lo que nosotros leemos de forma directa en los medidores de iluminancia. Bien. En el modelo matemático está involucrado el flujo luminoso, su unidad de medición es el lumen, y pues es una magnitud que se obtiene a partir del flujo radiante. Aquí hablamos de potencia óptica, evaluado desde el punto de vista del observador estándar que ha definido la CIE, ¿ok? Bien. Tenemos también la magnitud de intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, ¿no? Que es una de las 7 unidades de base del sistema internacional, y nos dice que es el flujo luminoso que está dentro de un ángulo sólido, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo está reproducido el modelo matemático, ¿sí? Esta es la definición práctica todavía de la candela y es la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es 1 entre 683 watts por radian, ¿no? Entonces esa es, digamos que la trazabilidad de nuestra medición de esos instrumentos tan simples. Por eso es que seguimos entonces en términos de luminancia, que es ya candela por metro cuadrado, ¿sí? Porque vamos a usar un modelo matemático que se llama ley del inverso del cuadrado de las distancias, ¿no? Entonces este es el modelo que utilizamos para hacer la medición, determinamos la intensidad luminosa, la iluminancia en función de la intensidad y de la distancia, ¿no? Entonces es como nosotros alcanzamos dar trazabilidad a esa medición. De forma general, ustedes aquí observan el banco fotométrico donde tenemos una fuente de iluminación, ¿sí? Que tiene una corriente específica calibrada para que realmente actúe como un iluminante tipo A. Y tenemos un detector fotométrico aquí que es nuestro instrumento bajo calibración. Bajo este modelo podemos encontrar esa relación de iluminancia que nos interesa y los diferentes valores que nosotros podemos obtener de esa medición lo hacemos usando unos filtros de transmitancia conocida y calibrada también, ¿no? Entonces aquí se observan algunas imágenes de cómo se va reproduciendo cada una de las magnitudes para poder realizar esa medición. Como patrones, pues usamos una lámpara patrón, por ahí Cox también habló de esta
para otro propósito, pero bueno, son lámparas iluminantes tipo A, de acuerdo a la CIE. Y obviamente los diferentes detectores que nosotros vamos a calibrar. La trazabilidad nosotros la tenemos documentada al patrón nacional de intensidad luminosa, de acuerdo a lo que tiene establecido el Centro Nacional de Metrología y que es para la candela, ¿no? O sea, esa es nuestra primer fuente de trazabilidad. La otra es la trazabilidad a la temperatura de color correlacionada, que también está definida por el Centro Nacional de Metrología, es al patrón de irradianza espectral. ¿Sí? Esas son nuestras dos fuentes de incertidumbre para atender este servicio de calibración. Ahí vemos un poquito ya el modelo matemático en términos del mensurando, que para nosotros puede ser error o corrección, dependiendo de lo que nosotros vayamos a medir. Y pues bueno, este es un ejemplo de cómo está integrado el banco fotométrico para poder llevar a cabo la medición. Aquí vemos un ejemplo de nuestra lámpara, las bases que se usan para asegurar la normal y la alineación de la lámpara, que es importante y relevante. Por aquí estamos observando el modelo y sus contribuciones de incertidumbre, todavía estimados a través de lo que sería la GUM. ¿Sí? Para cada una de estas contribuciones, ¿no? Por ejemplo, para la parte del instrumento que estamos calibrando, pues obviamente la repetibilidad y la resolución, tenemos que cuidar la temperatura ambiental para evitar un error que tenemos por ahí, la transmitancia de los filtros, la luz extraviada que tengamos en el sistema, y en la parte de la medición de la iluminancia, pues tenemos lo que es la calibración de nuestra lámpara y la corriente de la lámpara, que debe ser continuamente monitoreada durante la calibración. Desde luego, la distancia, al aplicar la ley de Brugger, yo necesito conocer con exactitud la distancia, requiere un sistema de longitud calibrado y con una incertidumbre conveniente para poder hacer la medición. Este es un certificado de calibración que nosotros emitimos sobre este servicio, en donde tenemos la acreditación, ostentamos el símbolo de acreditación que nos otorga la entidad mexicana de acreditación. Acuérdense que ya no está permitido usar el logotipo de la EMA, ese tiene derechos de autor y es de la EMA. En nuestro caso, a cada laboratorio acreditado nos otorgan un elemento que se llama símbolo de acreditación, es el que tenemos que ostentar, y bueno, aquí es donde nosotros ponemos todos los resultados de la calibración a los diferentes valores de iluminancia e informamos el error de medida y la incertidumbre de la medición. También en este servicio se puede informar el K-factor que el usuario puede utilizar para corregir sus lecturas durante la medición. Pero bueno, no solo fue el desarrollo del método, validar el método, desarrollar el procedimiento, porque acuérdense, en calibración hay muy pocos métodos de calibración, cada laboratorio tiene que proponer su metodología y desde luego validarla. Pero pues bueno, como parte de los requerimientos de la acreditación, evaluación del desempeño y aseguramiento de las mediciones, hay que participar en ensayos de aptitud. Si el ensayo de aptitud es un elemento que me permite confirmar si mis mediciones son equivalentes al resto de los participantes, ¿no? Atendiendo desde luego la trazabilidad que corresponde. Entonces aquí vemos un ensayo de aptitud en donde se participa para poder darle continuidad y confirmar como parte del aseguramiento. No se espanten, no somos nosotros estamos acá, aquí está nuestro número de referencia, pero vean lo importante que es un ensayo de aptitud, ¿no? Para este organismo, pues tendrá que identificar los problemas que tiene su sistema de medición, ¿no? Identificar si es por competencia del personal, por trazabilidad, ¿no? Por el propio sistema, o sea, ¿qué problema tiene? Sí, que le está generando en todas las mediciones, a excepción de una, y pues bueno, aquí le pusieron satisfactorio, no están usando error normalizado, están usando un SEDA,
pero bueno, de todas maneras el resto es cuestionable, ¿no? Entonces, son elementos de aseguramiento de la calidad que debemos los laboratorios atender para dar que esa seguridad y esa confianza que debe de tener nuestras mediciones. Bien, ahí viene alguna referencia del método donde se describe cómo hacer esta medición. Y pues bueno, aquí les muestro otro punto importante, también como laboratorios de calibración, derivado de todo el proceso anterior, tenemos que desarrollar y documentar nuestras mejores capacidades de medición y calibración, los que se conoce como CMC, ¿no? Entonces, yo sí me acredito, me otorgan una acreditación, pero yo ya tengo que tener perfectamente definido cuál es mi mejor capacidad de medición y calibración para ese servicio que estamos evaluando, ¿sí? Esta incertidumbre obviamente debe ser suficientemente adecuada para atender el requisito de la norma, ¿no? Si se acuerdan, vimos que la exactitud de esos instrumentos debe de andar en el orden del 5% y entre paréntesis decía, incluyendo la incertidumbre, ¿sí? Entonces, pues bueno, en la mejor capacidad de medición y calibración, nosotros tenemos que identificar claramente cuál es el mensurando que vamos a medir, qué método vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro intervalo de medida, si las condiciones de la medición, si ven aquí va en orden a la temperatura de color correlacionada y aquí indicamos qué incertidumbre alcanzamos con ese método que les estamos mostrando. Bien, los patrones de referencia, aquí indicamos claramente qué patrones utilizamos y obviamente tenemos que indicar si es un servicio que ofertamos solo en el laboratorio o que se le oferta también puede ser en algunos casos, hay servicios que se pueden ofertar en las instalaciones del cliente, ¿no? Para este caso, debido a las características del sistema de medición, pues solamente se tiene que hacer en el laboratorio, ¿no? Bien, pero bueno, esto no solo ocurre una vez, periódicamente nos están vigilando, la EMA periódicamente nos vigila y nos hace visitas anuales para confirmar que seguimos manteniendo la competencia técnica y el cumplimiento o conformidad de todos los requisitos que vienen en la 17025, ¿no? Entonces, esto es un proceso de vigilancia que se hace a todos los laboratorios de calibración que están aquí seguramente, tienen el mismo proceso, porque es un proceso que continuamente nos están vigilando, ¿no? Y nosotros tenemos 12 acreditaciones, recibimos 12 visitas al año, 12 expertos técnicos al año, que de alguna manera observan, vigilan, y cualquier no conformidad o brecha que se detecte, pues se deja como no conformidad para que el laboratorio trabaje y esté en un estado de mejora continua, ¿no? Ese sería como que el objetivo de lo que, y responsabilidades o roles que tenemos los laboratorios de calibración. Bueno, por mi parte, yo nada más quisiera agregarles unos puntos, pero se los voy a leer para que no se me escape ninguno. Ya como conclusión, Eduardo, perdón, la metrología es confianza. Sin la confianza no hay calidad ni progreso. Medir mejor significa vivir mejor. Desde la salud hasta la economía. Tener datos fiables nos empodera para tomar decisiones correctas. También nos sirve para la colaboración global. La metrología es un ejemplo exitoso de cómo la humanidad coopera por un bien común. Mantener y ampliar esa cooperación sería crucial ante los retos. Y el lema de este año de la metrología del Día Mundial no lo dice, ¿no? Entonces, innovación continua, la metrología no es estática, debe abrazar la innovación, ya sea digital, por ahí ayer decían, metrología cuántica, sí, también metrología cuántica, para seguir siendo relevante y útil. Y pues bueno, yo termino esta presentación pues con el compromiso de seguir impulsando la metrología. Sé que él está haciendo una investigación y en muchos textos de diferentes autores habla de que es un pilar invisible,
pero esencial para la infraestructura de la calidad. Entonces, bueno, ahora sí, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias, Dolores, por tu presentación. No sé si estoy de acuerdo con que sea invisible, pero bueno, si lo es, estamos tratando de darle visibilidad con eventos como este. Tenemos tiempo para preguntas, para comentarios. Jesús. La última. Dolores, te felicito grandemente por la contribución que están haciendo ustedes en el área de metrología. Me gustaría preguntarte, con estos nuevos cambios que se hicieron en las definiciones del sistema internacional, ¿cómo le explicarías a un estudiante la definición de la candela, ya que ustedes están trabajando en esa área? Sí, mira, Es- bueno, la definición está establecida en sistema internacional, ¿no? Es ahora a través de las constantes universales. Lo que nosotros debemos tener presente en el punto de la metrología aplicada, insisto, la parte de calibración, es que todavía a este momento la reproducción práctica de las unidades del sistema internacional siguen siendo en algunos casos con medidas materializadas, ¿no? Por ejemplo, los juegos de pesas para calibrar masa, mientras no cambie la definición práctica de ese sistema internacional de unidades, pues seguiremos usando las pesitas, ¿no? Para en el caso de la candela, igual, la reproducción práctica para nosotros seguirán siendo las fuentes radiantes que están establecidas y estandarizadas por la CIE, ¿no? Entonces, eso como que no nos debe de dar temor de la definición, que no son fáciles, son un poco complejas, como los establecen ya en términos de nuevo sistema internacional de unidades, pero para la metrología aplicada, pues nosotros debemos seguir hasta este momento, mientras no nos dicte el Centro Nacional de Metrología o los organismos internacionales cómo reproducir esas definiciones. La reproducción práctica seguirá siendo a través de los patrones de calibración establecidos para reproducir cada una de ellas. Ujú. Es decir, siguen usando una lámpara, por Sí, ejemplo, sí, para… seguimos usando la lámpara y pues bueno, la definición, déjame ver si regreso aquí un poquito de todavía cómo esa definición práctica de la candela, aquí está, ¿no? Nos habla de qué es la intensidad luminosa de quién de esa lámpara, ¿no? Es la que tenemos ahí, ¿sí? Que en cierta dirección emite una radiación monocromática. Entonces, esa lámpara me va a estar emitiendo una radiación monocromática que va a estar en esta frecuencia. La lámpara nos la calibran a temperatura de color y nos dan las características de su temperatura de color y la parte de el valor de la corriente a la cual yo aseguro realmente estas condiciones, ¿no? De la reproducción de la candela. Sí, entonces, sí, desde luego, o sea, de alguna manera es importante que sí empecemos a tratar ¿qué te diré? Asimilar lo que nos dicen las nuevas definiciones, porque no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil y de ahí llevarlo a la parte práctica ya de una medición. ¿Ok? Gracias. ¿Una otra pregunta o comentario? Por allá, por favor. Sí, quizás, bueno, esa es la diferencia entre la metrología científica y la industrial, ¿no? Exacto, y sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí. Una pregunta sobre, bueno, hay desconocimiento para el sector hidrocarburos de algunos permisionarios o contribuyentes que tienen sus instrumentos de medición. Entonces, cuando los mandan calibrar, les dicen a ustedes, laboratorios de calibración, solo requiero la calibración. Y algunas veces ya cuando entran las empresas especializadas o las unidades de verificación o terceros especialistas, les dicen, ¿sabes qué? Tu equipo no cumple porque nada más lo calibraste y no lo ajustaste. Entonces tienen que volver a solicitar ese ajuste. Entonces entiendo que
hay mucho desconocimiento por parte de ellos porque no saben qué hacerle a ese equipo. Ustedes los orientan, les comentan, les dicen, oye, ¿quieres calibración, quieres ajuste? ¿Lo utilizas como patrón? Porque también hay una diferencia, ¿no? Sí, sí, desde luego, y Mario está aquí, no nos dejará mentir. Ahí hay un problema de vocabulario, ¿no? O sea, por eso les decía, los metrólogos debemos tener claramente identificado los conceptos, ¿no? Calibración es determinar el error del instrumento, digamos así, sin meternos a la primera y segunda etapa. Determinamos un error, un sesgo en un instrumento, ¿sí? Y tendríamos que evaluar, hacer una declaración de conformidad si ese instrumento cumple contra una especificación, ¿sí? Y tú tomar la decisión como dueño de ese instrumento si pasamos a una etapa de ajuste, ¿sí? Porque a lo mejor esa desviación o ese sesgo no sea conveniente para lo que tú lo vas a usar, ¿no? Entonces, después de hacer esa declaración de conformidad, tomaríamos la decisión de ajustar y llevarlo a un error conveniente para su uso, ¿no? Entonces, ese sería como que el entendimiento que yo incluso les decía hace rato de los conceptos de metrología, o sea, que a veces confundimos calibración con ajuste o asumimos que ya lo mando a calibrar y ahí le hacen todo, ¿no? O sea, eso es mentira. Pasando a la otra parte, sí, nosotros cuando alguien nos manda un instrumento, normalmente les indicamos si quieren la calibración o adicionalmente el ajuste. Por ejemplo, en este proceso, cuando vemos que el instrumento no va a cumplir el error establecido por la norma, les hablamos y si el instrumento lo permite, porque no todos los instrumentos te permiten ajustar. Si el instrumento lo permite, les pedimos autorización y les decimos, oye, tu instrumento tiene un error mayor al establecido, ¿quieres que se ajuste? Y ya nos autorizan el ajuste, ¿no? Sin embargo, si nosotros utilizáramos adecuadamente, pasando a otro elemento, si nosotros utilizáramos adecuadamente los certificados de calibración, yo debería de estar corrigiendo los errores que vienen ahí a mi medición. ¿Sí? Con eso yo doy trazabilidad a la medición y me aproximo al valor convencionalmente verdadero que me dan mis patrones, ¿sí? Y donde cumplo lo que sería la cadena de trazabilidad. Eso sería lo ideal, que el usuario tuviera la competencia para decirle, mira, no me ajustaron, pero estoy usando adecuadamente mi certificado de calibración, estoy corrigiendo esos errores que me informaron y los resultados de medida que yo estoy obteniendo de mi proceso, pues ya están corregidos y son adecuados, que sería lo equivalente a que tú hicieras un ajuste físico, ¿no? Pero lo estamos haciendo a través del uso adecuado del certificado de la calibración. No sé si contesto. Sí, tus sí está preguntas. bien, sí, porque efectivamente a lo que se comenta es, algunas veces los que manipulan o los que trabajan con esos equipos tienen ese desconocimiento, cómo lo voy a usar y cómo interpreto mi certificado. Hemos visto certificados de algunos laboratorios que traen errores y les hemos dicho, oye, cuando te llega, luego coméntales, tiene un error, me pusiste un producto diferente, me pusiste datos que no van, los nombres de los equipos son diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, para los gasolineros, si cambiaron de marca comercial y dicen Móvil, Synergy, Super, le ponen Magna. Y les digo, es que ya no coincide, ya desde ahí coméntenles, porque pueden tener un problema ahí con eso, ¿no? Sin embargo, bueno, hay mucho desconocimiento efectivamente, pero sí algunas veces les decimos, ¿sabes qué? Este es tu patrón, coméntale al laboratorio si te lo puede volver a correr como patrón para que cumpla. Y entonces ya entregan los certificados corregidos. Sí, sí hay necesidad de seguir difundiendo la metrología, o sea, que es, digamos, parte del compromiso de estos foros. A veces detalles tan simples como el uso del certificado, ¿no? A lo mejor para los metrólogos como que se nos hace sencillo, ya eso es como que…
pero para los usuarios finales a veces les ayuda bien entender cómo usar su certificado de calibración, ¿no? Ya por ahí en el otro foro o en otro evento podemos traer algo de información para hablarles de cómo usar correctamente un certificado de calibración, cómo usar esa tablita de datos, ¿no? Que de alguna manera nos ayude a una mejor interpretación. También ayer uno de los ingenieros, creo que el Inge les dijo, ¿qué hacen cuando les calibran 3 puntos y ninguno de los 3 puntos que les calibraron es el que tú estás midiendo en tu proceso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para dar trazabilidad a ese resultado? ¿O cómo vas a hacer para saber cuál es el valor correcto en esa medición? Entonces, depende mucho de que interpretemos adecuadamente esa tabla para darle el mejor uso a nuestra inversión que estamos haciendo de esos servicios de calibración, que es una inversión. Cada servicio de calibración es una inversión. Así deberíamos de verlo. Entonces, hay que utilizar adecuadamente esa información, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Pues con esto damos por concluida esta sesión. Si tienen más preguntas para Dolores, afortunadamente ahorita es la sesión de carteles, entonces pues es una oportunidad para seguir discutiendo y preguntando, ¿sí? Entonces, agradecemos a Dolores por su ponencia y le hacemos entrega de su reconocimiento y su presente.